Me llaman el santiagueño a donde quiera que voy, y yo me siento orgulloso porque santiagueño soy. Cuando canto chacareras, canto con el corazón, y recordando a Santiago se quiebra toda mi voz. He de andar por otros rumbos, con ilusiones viajeras, buscando en suelos extraños lo que mi suelo me niega. Destino del santiagueño, vivir de sueños y ausencias, partir y volver cantando. Muy buenos días, familia. Aquí damos comienzo al programa Identidad Santiagueña, que hoy lo vamos a transmitir directamente por Facebook. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con música y después le vamos a ir contando por qué transmitimos directamente por Facebook, ¿no? Vamos a comenzar hoy los hermanos Simón. Cruzándose en los caminos, sigue el sol su destino y el lucero a renacer, y se escucha allá a lo lejos, tocadita por un viejo, chacarera del atardecer. ¡Se va la primera! ¡Se acaba! ¡Allá va la otra!
pienso que estarás sufriendo y aliviar tus penas quiero. Aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Qué extraño destino el nuestro, que nos une y nos separa. Llorando está el pañuelo que agita la zamba. Llorando está el pañuelo que agita la zamba. Pero no importa esta noche, la mensajera en mi zamba. Llegaré hasta tu rancho cantando Vidala. Llegaré hasta tu rancho cantando Vidala. Muy bien, una más, che, quedamos con ganas que no. Un clásico, un clásico. Chacarera del violín. Se va la primera. Otra vueltita. Tristeza, en que la ingrata muerte y prenda casi vida. Muy bien, buenos días, vamos a saludar a los que no hemos saludado. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros bien, gracias a Dios, bien. Nada más que les decía ahí en Facebook de que, bueno, no salimos por el programa Idea Santiagueña en la 105.1, simplemente para cuidarnos, ¿no? Sabemos que está muy difícil todo, muy difícil. A ver, algo pasó acá, che. A ver. Así que bueno, les decía que por razones de seguridad nada más, ¿no? Porque para protegernos, nosotros tampoco, ¿cómo les puedo decir de que, bueno, tenemos que cuidarnos, ¿no? Está fea la situación. Gabriel Fernández, buenos días, ¿cómo estás? ¿De dónde me hablan, Pongan, che, de dónde me hablan, porque me gusta nombrar los lugares, ya sea de aquí en donde están en Buenos Aires, en cualquier provincia que estén, o el lugar donde nacieron, ¿no? Yo nací en Agustina Libarona, departamento Alberdi, bien al noreste de Santiago del Estero, pasando por la Banda, tomando la ruta 5 hasta Tintina. Después de Tintina, la 92
Granadero Gatica y Agustina Libarona. Seguimos a Donadeo y llegamos a Campo Gallo. Ahícito nomás de Campo Gallo, somos nosotros. Ahí en Agustina Libarona está la escuela 463, donde nosotros hemos ido a aprender a escribir y a leer. ¿Se acuerdan? Éramos changuitos y bueno, y las chinitas, y nos hacían, llevábamos unos palitos, póngale de unos 10 centímetros más o menos, ese era el contador, ese era el contador, con ese nos enseñaban a contar, después las vocales, ¿se acuerdan? Las tablas íbamos aprendiendo de a poco. Escriban, che, lo que esa vivencia que tuvimos allá en los montes, ¿no? En mi caso, 7 kilómetros en mi burro pardo. Después, bueno, se habían sumado más éramos como 5 que íbamos de ahí. Íbamos había una yegua, la Foforita. Nos hacían subir y no nos podíamos bajar en el camino ni a Ishpar porque no podíamos subir después. Claro, éramos chicos, éramos chicos y éramos como 5 en la yegua. Si quería Ishpar no podía, éramos varias chinitas, también, yo era el conductor de la yegua. Pero no era el más grande. Bueno, cosas que hemos pasado, que no, cuenten. Miguel Galván, hola Juan, buen día. Un saludo a José Pogonza. Ajá. Estoy aquí en Corrientes, en el Gauchito Gil. Abrazo a la audiencia. Tomá, che, allá en Corrientes, Miguel Galván, visitando al Gauchito Gil. Esta semana, ¿no? Claro. ¿Hoy qué es? 8. Hoy es día del Gauchito Gil, claro. Hoy es día del Gauchito Gil. 8 de enero. Realmente, no sé si ha habido tanta gente como hubiera ido en otro tiempo, pero bueno, seguramente mucha gente se habrá acercado a pedir, y seguramente agradecer y todas esas cosas, ¿no? Buen día, Juan Siriaco, que tengas un excelente día. Saludos para todos los que Dios nos siga repartiendo. Salud para todos. Dice que tenga un excelente día. Saludos para todos y que Dios nos siga repartiendo salud para todos. Realmente, René Seira, así es, lo que más en estos tiempos queremos y cuidamos es nuestra salud, ¿no? Por eso, bueno, en mi caso, me quedé en casa. Vamos a transmitir de aquí, también por un pedido de Blanquita, que bueno, para cuidarnos y bueno, poder llegar a ustedes a través de lo que es el Facebook. Estoy teniendo un problemita, pero lo que aparentemente está saliendo bien, porque aquí veo algo algo que falta. José Pogonza, hola Chango Chilalero, acá estoy, saludo a mi primo, Miguel Galván, ahí está, Chango, venía aprendiendo a saludar en guaraní, que no. Qué historia, del guaraní. Un día tenemos que tomarnos el tiempo y hablar del chamamé, ¿no? De cuándo nace, cómo, toda una historia, un recorrido, como tiene también nuestro folclore. El chamamé también tiene su historia. Hola Sandra Mina, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu familia? Sandrita, que también tiene música aquí dentro de lo que es la
la programación de la radio por internet. Te voy a invitar, Sandrita, ¿eh? Te voy a invitar que venga a charlar un día, ¿eh? Porque bueno, ahora enero tal vez tengamos más tiempo que otros tiempos, ¿no? Para poder dedicarle a la radio y poder charlar con los músicos. Lamentablemente se va cortando todo, se va suspendiendo. Enero prácticamente se va suspendiendo todas las actividades, en este caso en el Círculo Santiagueño, porque, bueno, creo que es lo más conveniente, ¿no? Creo que lo más conveniente para, para todos nosotros, porque, bueno, este, estamos lamentablemente en un momento bastante complicado, ¿no? Y es como que no le damos bolilla, ¿m? Es como que todo sigue igual, pero no, hay que cuidarse, hay que cuidarse. En estos tiempos es como que eh, estamos como, ¿cómo le puedo decir? Como no dándole importancia a esta pandemia. Yo creo que sí, que hay que darle importancia porque va muy rápido el contagio y bueno, todos queremos estar sanos y todos queremos vivir y todos queremos compartir y todas esas cosas, irnos de vacaciones. Hay cosas que se piden, hay cosas que no se pueden hacer, que no. Esto es así. Pero bueno, nosotros tratamos de cuidarnos, ¿no? Por eso estamos haciendo el programa desde aquí, ¿eh? Estamos bien, ¿no? Porque normalmente cuando no hago el programa se preocupa, ¿no? Diciendo cómo está, qué sé yo, qué le habrá pasado. Bueno, por eso les puse estamos bien, y por eso estamos haciendo de aquí de casa, ¿no? Anoche hablé con don Leo González, le avisé, charlamos, me llamó él para contarme algunas cosas, y bueno, después terminamos en el tema de que es más conveniente no ir, ¿eh? Así que don Leo González de la 105.1. Bueno, el amigo Pogonza, cuatrero de Añatuya, lo andaban buscando ahí, y uteador de burro también. Bueno, Sandrita, ahí, Sandrita Mina, buen día, Siriaco, y ya después vamos a ir coordinando para que, bueno, vengan a conocer la radio, es simplecita, pero www.ashpamishki.net.ar, ahí nos sintonizan, ¿eh? Elpidio Morales, hola Juan, un placer saludarte. A seguir cuidándote y nos tenemos que cuidar entre todos. Saludos para toda la audiencia, y saludos para todos. Paciencia para los festivales, ya pasará todo. Un abrazo. Selva Carrizo también, así que sí, es que hay que cuidarse, ¿no? No queda, no te puede hacer el loco porque, bueno, después vienen los lamentos, ¿no? Elpidio. Así que un gusto saludarte, Elpidio. Es Chango Andariego también, ¿eh? Otro cuatrevito parece que no. No me acuerdo de dónde es Elpidio, che. No, ¿de dónde son? Díganme de qué lugar son, che, de Loreto, de Salavina, de Figueroa, de qué sé yo, de Mariano Moreno, no sé, de dónde sean, de dónde sean, nos gusta que nos cuenten, que nos digan, y si son tucumanos también digan, che, son jodidos los tucumanos que no. Bueno, pero por suerte tenemos amigos tucumanos, así medio lejito, pero yo tengo, mirá, qué sé yo, no sé si es de gracia o qué, ¿no? Pero pegado a mi casa, tucumano, ¿eh? Así que tengo que andar con cuidado siempre, ¿eh? Vamos a escuchar, vamos a recorrer el monte, ¿qué les parece? Eh, Vamos a imaginarnos que es la tardecita, que es la tardecita de Santiago.
y vamos a recorrer el monte. De tarde me preparé para salir bien temprano. Puse la linterna a mano, tapé el fuego y me acosté. Un cabresto mordacié, estirado dejé un lazo. Le arreglé al over un vaso y antes de que el sol remonte, salí a recorrer el monte solo por si acaso. En la rama de un vinal encontré una lachijuana y bajo de ella una iguana le codiciaba el panal. En la punta del salitral un toro busca pelea, se echa tierra, cabecea y hacia un costado lo más pancho se estaba rascando un chancho en el tronco de una brea. En el tallo de un chañar, un pájaro carpintero, picoteando hacia un agujero, seguro está por hueviar. Yo que pasé a revisar mis trampas junto al camino, era para el campesino un buen conchavo que había, tiempo aquel cuando valía cuero de zorro y barcino. Si los cuervos en la altura arman círculo volando, cualquier chico está pensando que es osamenta segura. Cuando la ulúa madura, qué delicioso alimento, pero hay que estar muy atento que si el cambio es con garúa, la cabra busca la ulúa y se escapa contra el viento. Unas tunas coloradas bajé a comer ese día, corté unos jumes que había para darle una cepillada, una botella forrada llevaba de cantimplora y después de estar media hora limpié en la tierra el cuchillo, guardé bajo el cojinillo donde iba la boleadora. Después de aquel buen instante me acerqué al rosado overo para acomodarle el apero que se le fue para adelante y montélo bien campante, pero ni bien salí yo, un ternero se cruzó muy embichado por demás, le volqué el rastro ahí nomás, seguro que se curó. Debe saber un paisano estas cosas y otras más, porque al mundo montarás, solo lo habita el vaquiano. Me fui hasta un monte cercano, donde la hacienda bajaba, a una represa que estaba, pero hallé muy poca cosa, un puñado de mariposas que sobre el barro jugaban. Y al ver un ucle pelado, supe la triste sequía que algún burro pelaría por la sequía habrá pasado. Ya con los perros cansaba y tomado la decisión de volver pa' mi fogón antes de la oscuridad, por miedo a la yarará que siempre anda en oración. Por un fachinal crucé, deshilaché una carona y un nido de copetonas con 6 huevos encontré. Llegando al rancho pensé, guiso de fideo entre fino, tortilla hecha con tocino, y antes de irme pa' la cama busco en la radio un programa que tenga canto argentino. ¿Qué les parece, Tenés que ser del monte, o del campo, como quieran llamarlo, ¿no? A mí me gusta decir el monte porque yo soy del monte, era todo monte, ¿no? Este tema, ¿no? Tenés que conocerlo, tenés que haber vivido en el monte, para entenderle todo lo que dice, todito lo que dice, porque todo lo que dice es verdad, es real, todo lo que relata Lázaro Moreno en este hermoso tema, ¿no? Recorriendo el monte se llama una milonga. Yo creo que todos que hemos vivido en el monte
entendemos perfectamente lo que nos dice, lo que dice la letra, ¿no? De este tema. A ver. El Pidio nos decía, de Villa Tamisqui, nací en el paraje Cortaderas, departamento Tamisqui, pero de changuito me crié en la villa. La villa, bueno, quiero ir a la villa, che, pero está todo jodido y ya hace un año y medio que no hago nada en mi casa. Nada. Porque vos tenés que estar allá. Si no, chao, los changos no te hacen ni yaca, como dice Sandy. Muy puerquitos son. Vos tenés que estar ahí, si no, no te lo laburan. Me ha pasado ya varias oportunidades, entonces, si no voy, no hago nada. Chao. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Tomasa y yo estamos bien, gracias a Dios, y la Virgen, gracias a Dios y la Virgen. Abrazo y beso para vos y tu familia, nos dice Norma Mancilla. Oscar Gauna anda por acá. Hola, amigo, buen día. Saludos desde Los Mojones, Santiago del Estero Capital. Oh, ese chango de la capital había sido. ¿Eh? Claro, la capital son otra cosa, no, capaz que no conocen ni Piquillín, muchos de los chicos ya de ahí de capital, ellos ya no conocen, no estoy diciendo Maca. Algunos sí, pero la mayoría no sé. Yo tengo mi sobrino y todo eso que viven ahí en la capital y muchas cosas de Santiago no conocen, che. Vamos a escuchar algo más de Don Lázaro y después vamos a ir a las publicidades. Por acá tenía, a ver, quería pasarle este tema para doña Tomasa, para Norma. Y para todos los entrerrianos una chamarrita. Consuela nuestra alma, Virgencita Santa, bendita Señora de la Consolación, que todo el que llega hasta tu santuario reciba la gracia de tu bendición. Que todo el que llega hasta tu santuario reciba la gracia de tu bendición. No existe viajero que no se encomiende, no hay un camionero que no piense en vos, por ser la patrona de los transportistas. Quien viaja te lleva dentro del corazón, por ser la patrona de los transportistas. Quien viaja te lleva dentro del corazón. De tierras extrañas arribaste un día, junto a tu hermanita que quedó en Luján. De barco a carreta, de carreta a mula, llegaste a Sumampa gracias a don Juan. De barco a carreta, de carreta a mula, llegaste a Sumampa gracias a don Juan. Y allí entre los cerros se alzó tu capilla, que hirió don Antonio Farías de Sá. Allá por los años 1630, llegando al paraje de amor y de paz. Allá por los años 1630, llenando a Sumampa de amor y de paz. Y desde tu trono miraste de cerca
cruzar los patriotas por el camino real. Villeras, troperos o algún sacerdote, bajo la sotana lo has visto llorar. Villeras, troperos o algún sacerdote, bajo la sotana lo has visto llorar. Sumampa es belleza, justicia y milagro, es fe y esperanza, poesía y amor. Paisaje encantado por ti, Virgen Madre, Sumampa en la vida es encuentro con Dios. Consuela nuestra alma, Virgencita Santa, bendita Señora de la Consolación, que todo el que llega hasta tu santuario reciba la gracia de tu bendición. Que todo el que llega hasta tu santuario reciba la gracia de tu bendición. Virgencita de Sumampa, así se llama ese tema. Muy lindo, por supuesto. A ver. Hola. Hola. Hoy vamos. No sé qué pasó. Ahora sí. No sabía porque no me escuchaba nada, che. A ver, ahí me escuchó perfecto. Muy bien, ahí me escuchó bien. Parece. Bueno, vamos a ir mirando por acácito. Qué lindo que es escucharlo a don Lázaro Moreno, que no. Juan, otra vez pone, si puedes, carnicero campesino. En ese tema nombra a mi tío Juan Sequeira, nos dice René Sequeira. Bueno, ahí ya lo tenemos. Nada más que vamos a ir con nuestras publicidades. La gente, le invitamos a todos los que quieran hacer publicidad aquí en esta radio y en Identidad Santiagueña los sábados. A ver, lo hemos perdido a don Lázaro, pero no importa, mientras tanto, acá está. Ahí lo vamos a dejar para ir con nuestras publicidades. Bicicletería Rayo, pintura, soldadura, reparación en general, accesorio de competición, venta de nuevas y usadas, plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Consultas al 15 49 32 69. Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del bajo a nivel. Ahora parece que está muy fuerte. Ahí está. Bicicletería Rayo de nuestro amigo Carlitos. Ahí está. Electrofrío, MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service, trabajamos con personal especializado. Repito, Electrofrío, todos los servicios para tu aire acondicionado. Anota el teléfono 11 69 45 48 65. Ahí está el Mati, 11 69 45 48 65. Y en el Facebook lo vas a encontrar como Electrofrío MR. Autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera, todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Mercadería, bebida y artículos de limpieza. Río Traful y Catamarca, Barrio Pista El Trote, Florencio Varela. Anota el teléfono si querés consultar sobre los precios en autoservicio y mayorista Los Herrera. 11 32 14 52 33. Y en el Facebook lo encontrás como Los Herrera mayorista y distribuidora. Ahí va, muchas gracias. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Villa Tamisqui, Santiago del Estero, a Berizo.
pasamos por Loreto, Breapozo, Forre, Mailín, todo lo que es la ruta 34, por supuesto. Llegamos y pasamos por la ruta 197 y 202 en Moreno, Merlo, kilómetro 29, Constitución de Berazategui. ¿Me lo podía atender? Ay, a ver. Aguantame Aguantá, sí. A ver, aguantá. Le decía, viaje Freddy. Anota el teléfono, 221-5959-154. 221-5959-154. Y también tenés el otro, 221-5467-044. Si no te podés comunicar así, no, le pones el 15. 221-15-59-59-154. Le agregás el 15. Y también, por supuesto, vamos a la venta de las empanadas. Che, que lo perdí por acá. Ahí vamos a ir buscando. Y también vamos a ir, por supuesto, invitándoles las ventas de las empanadas santiagueñas que se hacen aquí en casa. Blanquita, Cami y Flor son los que preparan la comida. La empanada de pollo, de carne, al horno y frita. También hay tamales, chori caseros también. Anota el teléfono, 11 26 67 66 59. Vamos a repetir, 11 26 67 66 59. Y después tenés el otro también, el 11 33 02 22 58. Siempre tienen que llamar a estos números, 11 33 02 22 58. Para las empanadas siempre tienen que encargar, también hacemos para cumpleaños. Depende de la cantidad, hasta te lo podemos llevar. Esto está en la calle 112, entre 10 y 11, número 1070. Los choris y los tamales directamente lo podés venir a buscar. En cambio, las empanadas hay que encargarlas para llevarlas bien calentitas. Eso es muy recomendable. A ver, por acá nos faltaba alguito. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito, seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje. Viajes y mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Muy bien. Ahí están nuestros auspiciantes. Por supuesto, muy agradecido a todos. A Bicicletería Rayo, Empanada Santiagueña, la publicidad del Negrito Viaje, la publicidad de Mayorista Los Herrera, al Matías Raffo, electricista, y también Electrofrío, que nos acompañan en este proceso de nuestra radio por internet. También a Freddy también que... Y bueno, por acá teníamos la publicidad del Pichi, que también ya lo ha suspendido el 16 de enero, que también cumplía años el Pichi, y bueno, festejaba en el Círculo Santiagueño, y bueno, no se pudo, porque bueno, la pandemia está mucho más peligrosa que en diciembre. A ver, nos había pedido
Por acá lo tenía Lázaro Moreno. Carnicero campesino era, che. Me parece que sí. Vamos a mirar antes de hacer macana. Antes de hacer macana. Ajá. Muy linda la chamarrita, nos dice la Norma. Bueno, ahí está, ¿eh? Carnicero campesino, ¿eh? Lázaro Moreno. Carnicero campesino, permítame que le cante, por ser usted de los de antes servicial, con el vecino, conocedor del camino, vaquiano y observador, un caballo de su flor, de buen andar y buen freno, lazos firmes perros buenos y un cuchillo cortador. ¿Quién no ha prestado una presa y quién no la devolvió? Ese tiempo ya pasó y eso me causa tristeza. Pero por naturaleza, después de cada carneada, no había que dejar nada, cambiar la carne del gancho, porque si no en ese rancho se fundía la majada. Traer a cincha una res, siempre hay que tener cuidado, porque un animal golpeado no es carne buena después. Y si el vacuno malo es, de cuernos, por favor, amarrarlo con rigor en una raíz cualquiera, después lo llevan de quiera, y si es de noche mejor. Esto me contó un paisano, don Juan Sequeira, un criollazo, cuando me llegué de paso en su rancho campechano. Troceaba con sierra a mano, pesaba en una pilona, siendo la presa pichona la cabeza al horno de barro. Un vinito en vaso y jarro hasta agotar la panzona. Las chicas hacen limpieza y ordenan la menudencia, y un changuito su paciencia usa al cuerear la cabeza. Alrededor de una mesa mujeres, por tradición, rellenan un morcillón, pero otras en la cocina sacan cuero a la vecina de tan amigas que son. Chivil, Pozo y Guardia Vieja, los Gómez también están. Ellos cooperan con Juan con hacha, machete y reja. De cordialidad pareja por propia ley del destino. Juan Sequeira es campesino, ginebrero y payador, carreristo y tabiador, un gaucho bien argentino. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Bueno, Lázaro Moreno, realmente muy lindo, carnicero campesino, ¿eh? Ahí estamos compartiendo. Esto es Identidad Santiagueña. Vamos a buscar, ¿no?, la cortina para que sepan que estamos en Identidad Santiagueña. Me llaman el santiagueño a donde quiera que voy, y yo me siento orgulloso porque santiagueño soy. Cuando canto chacareras, canto con el corazón,
y recordando a Santiago se quiebra toda mi voz. Bueno, esa es la cortina de Identidad Santiagueña. Ilusiones viajeras, buscando en suelos extraños lo que mi suelo me niega. Destino del santiagueño, vivir de sueños y ausencias. Partir y volver cantando sin una sola protesta. Me verán los horizontes, perderme en las polvaredas, silbando bajo a los aires mis ilusiones y penas. Tal vez por eso mi canto tiene alegría y dolor, y una esperanza esperando muy dentro del corazón. Después, la paz del retorno, la honda emoción. Muy bien, esa es la cortina, che. Los guerreros del chamamé. Por la orilla. También nos pueden dejar audio en el WhatsApp si quieren salir al aire. Al 11 32 44 76 45 nos dejan los audios que quieran y ahí pueden salir, lo sacamos al aire. Hay un verso tan sentido que nació allá en Santiago, con 4 criollos empanados entonando un chamamé. No es difícil de pensar que acompaña una fiel guitarra, no le aflojen Ariel ni Ovidio Ibarra, que nadie los podrá parar. Nunca dejen de tocar melodías, lo que más derrochan. Y aquí llega Sergio Rocha con su acento litoral. También Rodrigo Monte quiere sumarse a la farra, impulsando su guitarra para alegrar al pueblo entero. Así son los guerreros, y para mi mayor agrado quiero evocar a mi pago, que es Santiago del Estero. Si le gusta, métale sapo calma. Eso, bailamos todos. Eso, hola. Sacuda. Para la gente de Pinto, Campo Gallo, Sachayo, Bueno. Villa Tamisqui. Oso guerrero, Sergio Rocha, Este para René Sequeira, che. Y así continuamos de fiesta, continuamos bailando. Para la gente de Herrera, Colonia Dora, Maylin. Así es. Vamos. Sigue bailando. Estaba el Picasso negro que voy siguiendo a cara, y a la justicia dispara y él sabe que es por cuatero. Antes de hacer uso del lazo, las goleadoras o el patrón, ya ves que pida perdón echándole encima el Picasso. Error de todo extranjero, usted ya se habrá enterado que cada vez de ganado que encuentra en un potrero. Hoy recordar lo quiero en este chamamé campero, porque de todos los que conozco, Jara fue el mejor cuadrero. A la gente de la banda de Clodomira. Arriba la fiesta. Aguante Monte Quemado, Pampa de los Guanacos. Vuela. Para la gente de Monte Quemado. Eso, bailando, todos de fiesta esta tarde. Vamos. Y me voy
voy para el paraje. Central Dolores, papá. Sopa y guaranca. Se me lo había cortado, che, ¿qué le pasó a este, eh? Los guerreros se me lo quedó ahí nomás, che. Bueno, mala suerte, ¿eh? A ver, ahí vamos, vamos disfrutando de lo que es la música nuestra. Juan, otra vez yo, René Sequeira, bueno, para agradecerte por el tema que has pasado, muy lindo, vuelve a recordar cómo era mi tío, y ahí nombra a mis primos, los Gómez, ellos muy compañeros. 10 de la mañana en punto. En el paraje Guardia Vieja, pegado nomás ahí al paraje que era de nosotros, donde éramos nosotros, Chuvilpozo. Así que bueno, Juan, nada más que agradecerte, hermano, y bueno, gracias por la buena onda que le pones siempre a todo y metele para adelante. Y como dije en el primer mensaje, que Dios nos siga repartiendo salud para todos. Turay. Abrazos, che. Gracias, amigo René Sequeira. Siempre firme ahí, siempre firme el chango. Así que bueno, te mando un enorme abrazo y bueno, que sea con mucha salud, ¿no? Que es la que cuidamos mucho en estos tiempos, ¿no? Tiempos difíciles, ¿eh? Tiempos difíciles. Bueno, saludando, ¿no? A la gente así de los distintos lugares, ¿eh? Juan Felipe Ibarra, qué departamento grande también, Juan Felipe Ibarra, Mariano Moreno, son departamentos enormes. Alberdi también, Alberdi cuando toman el mapa de Santiago del Estero, es el celeste que está bien arriba ya antes de llegar a Copo, ¿eh? Copo sería el último departamento que bueno, para el este está con el Chaco y la punta ahí también de la parte norte, y después, bueno, viene Salta, está rodeado, el departamento Copo, lo mismo que el departamento Pellegrini, de un lado Tucumán, del otro lado Salta, y vamos redondeando, ¿no? Nuestro mapa santiagueño. Figueroa, departamento Jiménez, La Banda, Robles, Villa Robles, Guasayán. ¿Conocen el cerro de Guasayán? Es un lindo cerro, un cerro alto es, che. Yo lo crucé nomás, nunca me quedé a conocerlo un poco más, como yendo ya para Catamarca, la ruta 64. Así que, bueno, vamos a ir buscando algo más, che, vamos a ir buscando algo más. Ahí estamos escuchando Los Guerreros. No sé qué más quieren escuchar. ¿Quieren escuchar algo de cumbia, algo de una... A ver, este es para los tucumana y chamamecera, a ver, che. Ah, este de Los Guerreros, a ver. Y hoy lloro tu partida, mujer. Eso. Sirva otra vuelta. Toque, Sánchez, toque. Para Enzo Herrera. Ahí va el saludito. Ya se aleja de un día dejándome solo, borracho de celo me encuentro por vos. Desde que te has ido no encuentro consuelo, no alumbra la luna y el sol se ocultó. Te recuerdo tanto, no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mi corazón. Si yo fui el culpable, tendré que pagaré mis culpas, tú tienes razón. Lloro tu partida, he quedado solo, busco refugiarme en el cruel alcohol.
y vivo soñando que vuelvas conmigo, pues ya no concibo la vida sin vos. Vuelve, vuelve amor, a curar las heridas, desde que te sigo, lloro tu partida. Vuelve, vuelve amor, a curar las heridas, desde que te sigo, lloro tu partida. Yo y lloro tu partida, chiquita. Porque te has sido mujer. Para la gente de la Ramada, departamento Figueroa. Dice. Nuestro hijo pregunta dónde está su madre, que junto a su padre le dieron amor. Bien de las causas de un hogar quebrado y desesperado busca tu calor. El sabor amargo que me da tu ausencia tiene mi conciencia de sin compasión. Unido en el llanto por no poder verte, prometes si vuelves a ver tu perdón. Lloro tu partida, he quedado solo, busco refugiarme en el cuelalcón. Y vivo soñando que vuelvas conmigo, pues ya no concibo la vida sin vos. Vuelve, vuelve amor, a curar las heridas, desde que te he sido, lloro tu partida. Y vuelve, vuelve amor, a curar las heridas, desde que te he sido, lloro tu partida. Sigue. Che, están cortados estos temas de los guerreros, ¿no? O tal vez estarán en vivo, no sé, pero bueno, eso es lo que tengo, ¿eh? A ver, aquí toma, a ver. Ahora, los halcones tropicales, ¿eh? Este es el ritmo de los halcones tropicales. ¡Cómo se mueven! Esto es Identidad Santiagueña, el programa que se emite todos los sábados a partir de las 9 hasta las 11 de la mañana por la 105.1 FM Patio. Corazoncito abatido, porque tienes desconfianza. Entrégate la esperanza y verás que no todo está perdido, porque guarda esa herida que te tiene padeciendo. Poco a poco vas muriendo, por Dios, vuelve, vuelve a amar. Y verás, mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Para que sufra nomás. Eso. Corazoncito abatido, porque tienes desconfianza. Entrégate la esperanza y verás que no todo está perdido, porque guarda esa herida que te tiene padeciendo. Poco a poco vas muriendo, por Dios, vuelve, vuelve a amar. Y verás, mi pobre corazón, el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar.
mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. No podrás negarte una sonrisa, cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Cuando sientas mi caricia tendrás ganas de soñar. Muy bien, ahí. Los halcones tropicales. Escucha esta. Dice que el pata de lana no tiene la culpa, ¿no? A ver. Alguien le abre la puerta, que no. Cuidado con el pata y lana. De acero también. ¿Habrá pata de lana en Gatica, che? A no descuidarse. En el pueblo hay comentario, en el pueblo hay comentario, que anda suelto el pata y lana. Ajá. Dicen que peligro, todos dicen que peligro, anda suelto el pata y lana. Yo le digo no se asusten, que llega porque lo invitan. Las mujeres son culpables, que le dicen no te espero. A tal hora, no me calles, a tal hora estoy sola. Yo le digo no se asusten, que llega porque lo invitan. Las mujeres son culpables, que le dicen no te espero. A tal hora, no me calles, a tal hora estoy sola. Chapo Gonza. Oye amigo, no la dejes sola. Ojo lo que valega también. En el pueblo hay comentario, en el pueblo hay comentario, que anda suelto el pata y lana. Todos dicen que peligro, todos dicen que peligro, anda suelto el pata y lana. Yo le digo no se asusten, él llega porque lo invitan. Las mujeres son culpables, que le dicen no te espero. A tal hora no me calles, a tal hora estoy sola. Yo le digo no se asusten, él llega porque lo invitan. Las mujeres son culpables, que le dicen no te espero. A tal hora no me calles, a tal hora estoy sola. ¿Alguna vez hicieron de pata de lana, che? Chito Pérez, ¿cómo suena Yo le digo no se asusten, él llega porque lo invitan. Las mujeres son culpables, que le dicen no te espero. A tal hora no me calles, a tal hora estoy sola. Desgraciada. Él llega porque lo invitan. Las mujeres son culpables, que le dicen no te espero. A tal hora no me calles, a tal hora estoy sola. A tal hora estoy sola. A tal hora. Hay de esas, che. Vamos a ponerle onda, escucha. Cosa. De los halcones tropicales. Fin de semana sin actividades, ¿eh? Hermosa porteñita eres lucero, ¿No? que lanzas desde el cielo su fulgor. Hermosa porteñita eres lucero, que lanzas desde el cielo su fulgor. Tienes un raro encanto que venero, en tu modo de andar, en tu candor. Tienes un raro encanto que venero, en tu modo de andar, candor. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda la alegría de mi pobre corazón. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda la alegría de mi pobre corazón. Llevas en tu mejilla son rosadas la llama de tu ardiente corazón. Llevas en tu mejilla son rosadas la llama de tu ardiente corazón. Con el fuego de tus lindas miradas has dejado mi alma una ilusión.
con el fuego de tus lindas miradas. Has dejado mi alma una ilusión porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda alegría de mi pobre corazón, porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda alegría de mi pobre corazón. Para vos, porteñita. De media flor también. Porteñita de mi amor, eres toda alegría de mi pobre corazón. Porteñita de mi vida, porteñita de mi amor, eres toda alegría de mi pobre corazón. Muy bien, ahí los halcones tropicales, che. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan de bueno, che? ¿Qué están por hacer? No se olviden, que estos ya. Esta es la cortina de la segunda hora, Charinay machu chacarera tancha miashka sumata tarerani atamishkipi purejina purispa. Sacha guitarra muna ni cuerdas ni chaguarmanta, cachunguaira igualasca clavijas vinalmanta. La salcherita, temazo, hermosa chacarera, que nos acompaña también, así como esta, que nos acompaña a los 18 años de identidad santiagueña, nos acompaña esta cortina. Y esta en la segunda hora, que debe andar en los 15, 16 también, años, que nos acompaña la salcherita. Ahí está, son las cortinas de identidad santiagueña. Estamos mirando aquí un poco lo que es el liberal, ¿no? Y cada vez nos asombra más lo que es las cosas que pasan en nuestra provincia, Santiago del Estero, ¿no? Dice, roban cables en camión y los autores tienen 5, 6 y 12 años. Cosas que antes eran impensadas, ¿no? Santiago del Estero es una nueva jornada con máxima cercana a los 40 grados. Lo tiró, impresionante, ¿no? Dice, este asesino, esta lacra humana nos destrozó la vida, me mató a mi hija por un simple celular, ¿no? Ayer hablábamos de esto. ¿Cuántas cosas están pasando en Santiago del Estero? ¿Sí? Que antes nosotros decíamos no, porque bueno, allá uno vive de otra manera. En 20 años, en 15 años realmente hubo un cambio impresionante, ¿no? En Santiago del Estero. Me duele el alma, ¿no? Porque bueno, te matan por un celular, como aquí. Claro, lo que pasa es que nadie tiene miedo, nadie va preso, ¿no? Si va preso va un tiempo y después sale y sigue delinquiendo y bueno, y así, ¿no? Mientras las autoridades, nuestras autoridades, no tomen carta en el asunto y se pongan las pilas del lado de la gente, ¿no? En Santiago pasan muchas cosas feas, que bueno, por ahí los diarios, depende cómo viene la situación, lo tapa, ¿no? Pero bueno, Juan Víctor Pogonza, Fernando Acuña, Juan Marcelo Torres, bueno, lo estamos saludando, a Juan Marcelo Torres, por supuesto. Les decía, ¿no? De cuántas cosas, loro me está volviendo loco, cállate, loro. Ustedes lo ven ahí al fondo, ¿no? El tipo está silbando, está cantando,
No, yo me acerco al micrófono para que, bueno, saludos siriacos, nos dice Marcelo Torres, ¿eh? Bueno, Marcelo también tiene su programa, y bueno, también es hace festival en el Círculo Santiagueño, fue el último que lo trajo al, al Super Quinteto, así que bueno, lo vamos saludando y bueno, no, deseándole toda la suerte en las próximas programaciones que viene preparando, ¿no? Creo que febrero tiene fecha también, ojalá que se pueda hacer todo, ya que en enero, se está suspendiendo todas las actividades, ¿eh? Dice un añatuyense asesinó a su esposa y confesó el crimen. Esta gente que mata a la mujer, ¿no? No debe salir más preso. O no sé, algo hay que hacer. Yo, la verdad, no, uno no tiene la solución, pero bueno, hay seres humanos que ya no tienen derecho a vivir, en serio, ¿eh? Realmente porque hacen tanto daño a la sociedad, tanto daño, que no, no tienen derecho a vivir, ¿no? Vemos tantas injusticias y en algún momento, a uno también le toca, ¿no? Cosas tremendas, ¿eh? Cosas tremendas. A ver, vamos a ir buscando. A ver qué podemos ir disfrutando. Vamos a escuchar alguito, escucha esto. Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco, de paso que es el centro vital de la ciudad. Resiste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer, corralón de carros, el abrojar la bomba. Decirle que te cuenten si no es para volver. Cárgate, hermano mío, contale a tus muchachos, hombres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el bandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corazón San Vicente, el ciego de la flauta, y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. Recuerda, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos. Alcobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles. Sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz de un mundo caro cantó su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos, ¿eh?
Los del Suquía, ¿eh? Qué changuitos que éramos cuando escuchábamos estos, ¿no? Ya. Ahora se viene Pastor, ¿eh? Calle 9 de julio, esquina Rivera Indante, corazón elegante de mi docta ciudad, donde late la vida, al compás de los gritos, los lutrín y los versos del cieguito cantor. Con su paso altanero se acerca un viejecito que guarda 20 abriles dentro del corazón. Quien no lo conoce, ahí va Jardín Florido, el ojal prendido, su infaltable clavel, el piropo elegante que el caballero brinda a la cordobesita que acaba de pasar. La niña se da vuelta y esboza una sonrisa que es como una caricia para el galán de ley. Pasaron muchos años y el centro de la docta lo vio todos los días sus calles caminar y se fue marchitando el clavel de su pecho y a la dama de negro no pudo galantear. Galantería fina, piropos respetuosos quedaron en el aire del centro cordobés. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido, murió Jardín Florido, caballero de ley. Un clavelito blanco se fue rumbo al olvido, murió Jardín Florido, caballero de ley. Muy bien, che, los del Suquía, Jardín Florido. Muy lindo tema, ¿no? Para nuestros recuerdos, ¿no? Para cuando éramos changuitos, escuchábamos Jardín Florido y era el tiempo de los Matar también, ¿eh? Mujer Divina y todos esos temas. Tiempo de Ruta 34, de Ramón Villarreal y bueno, tantos otros. Manuel Díaz, buen día, amigo. ¿Me pasas algo de Pastor Luna? Bueno, cómo no, ahí estamos buscando, estamos saludando también a Marcelo Torres, a Fernando Acuña. A ver, algo de Pastor, a ver, ¿qué podemos encontrar? Algo de Pastor Luna. ¿Qué te parece, no? Con esto nos estamos casi despidiendo, ¿eh? En una fiesta criosa de destreza y coraje, el jinete que se juega sobre de un potro salvaje va a demostrar su valor y su condición de jinete, porque el tropillero al frente no lo quiere perdedor. Entonces la paisanada presta toda su atención en esa hermosa reunión, así como lo detallo. La gente apuesta al jinete y el tropillero al caballo. ¿Qué te parece, Manuel Díaz?
Muy bonito, chamamé. Llévame contigo. Llévame contigo que quiero vivir un amor profundo, dichoso y feliz. Llévame contigo que ya no soporto tanto sufrimiento por estar sin ti. Llévame contigo a través del mundo, por el ancho cielo y el inmenso mar, y que todo el tiempo en que estemos juntos calmen mi sentido tanta sed de amar. Pero si algún día decide marcharte, dejando mi alma sin tu dulce abrigo, en nombre de todo lo que supe amarte, por Dios te lo pido, llévame contigo. Manuel Díaz dice, si la pandemia nos deja 11, 12 y 13 de marzo, Pastor Luna en Buenos Aires. Bueno, ojalá que se recupere, Pastor, ojalá que el deseo de todo el mundo. El rey santiagueño es único. Obviamente respetamos a todos los chamamoceros en su estilo, ¿no? Pero creo que el rey para los santiagueños es el rey. Hay domingos de carreras y también de jineteadas. Sonco y Luna en el escenario siempre anima la bailanta. Gente de muchas provincias a divertirse se van en el campo santiagueño, allá en González Catán. Con esto nos vamos yendo, ¿no? Pues hoy me toca cocinar, ¿eh? Dicen, yo no sabía, chef, que el pastel de novia es una comida del norte argentino, ¿eh? De Santiago, de Tucumán, ¿eh? Bueno, hoy estamos por preparar pastel de novia. La receta de una chica, ¿no? Abogada, una chica santiagueña. Bueno, nosotros los Blanca lo vamos a preparar, che, ¿eh? Después les cuento cómo salió, ¿eh? Pastel de Cierro novia. los ojos y te imagino en algún lado cerca de mí. A Dios le pido que no te alejes, mujer, contigo quiero vivir. Ven a mi lado, te necesito, pues sufro mucho cuando no estás. Pienso en mil cosas y tengo celos, y cuando vuelves llega mi paz, porque esas dudas que me atormentan, porque esos celos, porque sufrir, será tan solo porque te amo, tal vez por eso muera por ti. Por eso quiero que en una noche, después de haberme dado el sí, brindemos juntos por ese sueño y celebremos por ti y por mí. Qué bloquecito, señor, ¿eh? No te podés quejar, ¿eh? Vamos a ir cambiando, vamos a ir cambiando. Escuchá.
Y así nos vamos, En lo mejor de mi vida saqué a Grinky. Ay, Vidalita, Huacachianqui. Huacas Manapuchucani, Nispamunaiki. ¿Qué te parece, Manuel Díaz? Ay, Vidalita, Huacachianqui. Saludo grande, che, para este chango que nos conocimos ahí en el Círculo Santiagueño, ¿eh? Amupai vidita mía, mai maripanqui. Suya sus pamitiani, manachayanqui. Ay, Vidalita, Huacachianqui, Huacachianqui. Decía, ¿no? Un saludo grande para Manuel Díaz, chango que produce distintos eventos y también representa a distintos grupos, se encarga de traerlo de allá de Santiago y bueno, una tarea difícil, pero bueno, linda, ¿no? Linda por otro lado. Así que bueno, te saludo, Manuel, muchas gracias. Nos hemos conocido ahí en el Círculo Santiagueño en la última vez que estuvo Pastor Luna, ¿eh? Bueno, con esto nos vamos, con esto nos vamos. Chacarera, chacarera, vamos a buscar una chacarera y nos vamos, Andar por los caminos, el salitral de los tiempos va quedando en mis cabellos como cenizas de un fuego. Tantos años apilados van arrugando mis manos y la voz medio cansada va saliendo de mis labios. Manos que un día se alzaron, ariscas de fuerza y sueños, y aladas por los encantos de la mujer que yo quiero. Canta mi garganta vieja, una vieja chacarera, con una vieja guitarra que mi viejo me la diera.